Buen día, doctora. Soy Rafael Alvarado de Química Analítica y el día de hoy voy a hablar acerca de las soluciones. Primero que nada, ¿qué es una solución? Bueno, una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias en cantidades relativas que pueden variarse continuamente hasta que se le denomina límite de solubilidad. El término solución se aplica comúnmente al estado líquido de la materia, pero son posibles soluciones de gases y sólidos. El aire, por ejemplo, es una solución que consta principalmente de oxígeno y nitrógeno, con trazas de varios otros gases. Los procesos de la vida dependen en gran parte de las soluciones. El oxígeno de los pulmones se disuelve en el plasma sanguíneo. Se requiere químicamente de la hemoglobina de los glóbulos rojos y se libera en los tejidos corporales. El líquido en una solución se denomina habitualmente disolvente y la sustancia añadida se denomina soluto. Si ambos componentes son líquidos, la distinción pierde importancia. El que esté presente en menor concentración probablemente se llame soluto. La concentración de cualquier componente en una solución puede expresarse en unidades de peso o volumen o en moles. Estos pueden estar mezclados, por ejemplo, moles por litros y moles por kilogramos. Término de solubilidad. La solubilidad es una propiedad que se refiere a la capacidad de una sustancia determinada, el soluto, para disolverse en el disolvente. Se mide en términos de la cantidad máxima de soluto disuelto en un disolvente en equilibrio. La solución resultante se llama solución saturada. Algunas sustancias son solubles en todas las proporciones, como un disolvente determinado, como el etanol en agua. Esta propiedad se conoce como miscibilidad. En diversas condiciones, la solubilidad del equilibrio se puede superar para dar una solución denominada sobresaturada, que es metaestable. El solvente puede ser un sólido, que puede ser una sustancia pura o una mezcla. La especie que se disuelve, el soluto, puede ser un gas o otro líquido o un sólido. Las soluciones varían ampliamente desde infinitamente solubles como el etanol en agua hasta los poco solubles como el cloruro de plata en agua. El término insoluble se aplica a menudo a compuestos poco solubles, aunque estrictamente hablando hay muy pocos casos en los que no hay absolutamente ningún material disuelto. El proceso de disolución llamado disolución es relativamente sencillo para sustancias covalentes como el etanol. Cuando el etanol se disuelve en agua, las moléculas de etanol permanecen intactas, pero forman nuevos enlaces de hidrógenos con el agua. Solubilidad de los compuestos iónicos. Química de la solubilidad. Es importante saber cómo interactúan los productos químicos entre sí en soluciones acuosas. Algunos compuestos o solutos se disolverán, otros producirán un precipitado o un sólido y algunos reaccionarán con el agua. Probablemente nos hayamos encontrado con preguntas de solubilidad en nuestra vida diaria. El chocolate caliente o las mezclas de bebidas secas armonizadas que no se disuelven uniformemente en el agua serían ejemplos de precipitados no deseados. La cal o la espuma del jabón son precipitados que quedan cuando el agua con mayor contenido de minerales se evapora e introduce cationes metabólicos previamente disueltos en carbonatos o aniones de jabón. La solubilidad es aplicable a muchos procesos de laboratorio y también es importante en medicina. Algunos iones pueden ser tóxicos cuando se separan en una solución, pero son útiles como parte de un compuesto. Una solubilidad saturada es aquella en la que se ha disuelto la máxima cantidad de soluto, lo contrario a una solución diluida. Esta solución puede aceptar más soluto. La presión y la temperatura afectan la solubilidad. Un compuesto que es soluble en agua forma una solución acuosa. Solubilidad de los compuestos covalentes. Bueno, a diferencia de la solubilidad iónica, la solubilidad de compuesto covalente
no se determina mediante una tabla. En cambio, se deben dibujar estructuras y formas tridimensionales. Una vez se ha determinado una geometría correcta, el compuesto se clasificará como polar y no polar. Las especies polares son solubles en agua, mientras que las especies no polares son solubles en aceites y grasas. La solubilidad covalente usa una regla similar, esta se disuelve. Y esto significa que las sustancias con el mismo tipo de polaridad serán solubles entre sí. Además, los compuestos son polaridades diferentes. Además, los compuestos con polaridades diferentes serán insolubles entre sí. Por ejemplo, tenemos el aceite y el agua que forman una mezcla heterogénea debido a sus diferentes polaridades. Estas sustancias son inmiscibles, o sea que no se mezclan. Por el contrario, el alcohol se disuelve en agua para formar una mezcla homogénea. Por lo contrario, el alcohol se disuelve en agua para formar una mezcla homogénea. Tenemos lo que son equilibrios de solubilidad. La constante de equilibrio, que representa la cantidad máxima de sólido que se puede disolver en una solución acuosa, se define como el producto de solubilidad. Los equilibrios de solubilidad se basan en el supuesto de que los sólidos se disuelven en agua para dar las partículas básicas a partir de las cuales se forman. Experimentalmente se ha encontrado que la solubilidad de la mayoría de los compuestos dependen en gran medida de la temperatura, y si se trata de un gas, también de la presión. Como vemos, la capacidad de manipular la solubilidad cambiando la temperatura y la presión tiene varias consecuencias importantes. La concentración de una solución se define como la cantidad relativa de soluto presente en una solución. Básicamente habla cómo encontrar la cantidad de soluto presente en el solvente que juntos forman la solución, y hay varios métodos usados para encontrar esto. Métodos para expresar la concentración de soluciones. Tenemos lo que es el porcentaje peso-peso, el porcentaje volumen-volumen, peso por volumen, fracción molar, partes por millón, molaridad, molalidad, normalidad, formalidad, etc. Continuamos con las propiedades coligativas de las soluciones. Bueno, las propiedades coligativas de las soluciones son propiedades que dependen de la concentración de los iones o moléculas de soluto, pero no de la identidad del soluto. Las propiedades coligativas incluyen disoluciones de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición, depresión del punto de congelación y la presión osmótica. Reducir la presión de vapor. Primero, recordemos que la presión de vapor y la que afecta químicamente y físicamente. En un recipiente cerrado, un líquido se evapora hasta que una cantidad igual de moléculas presentes al estado líquido a medida que se escapan en la fase gaseosa. Otra consideración es el tipo de soluto. Si el soluto es una especie iónica, o sea una sal, lo más probable es que se divida en los iones que lo componen cuando llegue al disolvente. Si este es el caso, debemos considerar cada partícula que se forma. Elevación del punto de ebullición. Ahora que hemos visto cómo la adición de solutos a un solvente puede reducir su presión de vapor, veamos si podemos averiguar cómo se relaciona esto con el punto de ebullición del mismo solvente. El punto de ebullición normal de un líquido se define como la temperatura a la que la presión de vapor del líquido es igual a la presión estándar. Si cambiamos la presión externa de un ATP más baja o más alta, el punto de ebullición también cambiará. El punto de ebullición es entonces simplemente la temperatura a la que la presión del vapor del solvente es igual a la presión del entorno. ¿Cómo afecta el punto de ebullición la adición de solutos a un disolvente? Ahora que entendemos las moléculas de soluto que ocupan posiciones en la superficie del líquido, deprimirán la presión del vapor. También sabemos que tenemos que elevar la presión del vapor del líquido para alcanzar el punto de ebullición.
Por lo tanto, esto debe significar que tendremos que ingresar más energía para alcanzar la misma presión de vapor. La entrada de más energía a la entrada de calor en este tipo de sistema, por lo que la temperatura del punto de ebullición debe ser mayor para obtener la misma presión de vapor. Agregar un soluto no volátil a una solución, por lo tanto, eleva el punto de ebullición de la solución. Continuamos con los coloides. Bueno, cualquier sustancia que consta de partículas sustancialmente más grandes que los átomos o moléculas ordinarias, pero demasiado pequeñas para ser visibles a simple vista. Más ampliamente, cualquier sustancia, incluidas las partículas y fibras delgadas, que tengan al menos una dimensión en el intervalo de tamaño general que abarca aproximadamente entre 10 a 7 a 10 a 3 centímetros. Los sistemas de coloides pueden existir como dispersiones de una sustancia en otra. Por ejemplo, las partículas de humo en el aire, o como materias individuales, como el caucho o una membrana de una célula biológica. Los coloides generalmente se clasifican en dos sistemas: reversible e irreversible. Un sistema reversible se puede inducir la interacción de los productos en una reacción física o química para reducir los componentes originales. Y en un sistema de este tipo, el material coloidal puede tener un peso molar alto, con moléculas individuales de tamaño coloidal, como los polímeros y las proteínas, o las sustancias de pesos moleculares. Un sistema irreversible es aquel en el que los productos de la reacción son tan estables que se eliminan con tanta eficiencia de los sistemas que sus componentes originales no pueden producirse. Los ejemplos de los sistemas irreversibles incluyen los soles, las emulsiones, espumas y ciertas variaciones de Gales. El tamaño de las partículas de estos coloides depende en gran medida del método de preparación empleado. Todos los sistemas coloidales pueden ser generados o eliminados por la naturaleza, como por los procesos industriales y tecnológicos. Los coloides preparados en los organismos vivos mediante procesos biológicos son vitales para la existencia de los organismos, producidos con compuestos inorgánicos en la tierra y sus aguas. Las atmósferas también son de crucial importancia para el bienestar de las formas de vida. Por último, tenemos las ósmosis y diálisis. La ósmosis implica que el agua se disuelva desde el área baja de concentración de soluto a un área de alta concentración de soluto a través de una membrana semipermeable, y la diálisis es diferente a esto e implica la separación de moléculas pequeñas, moléculas grandes. En pocas palabras, la diálisis es el movimiento de las moléculas de un soluto, por ejemplo la glucosa, y la ósmosis es el movimiento del propio disolvente, o sea, el agua. Y esto ha sido todo de mi parte. Gracias.